Soy Olivia Miller. Tengo 26 años y me encontraba tambaleándome por el borde de grava de la Ruta 9, con mi hijo de 2 años abrazado a mi pecho. Los camiones pasaban a toda velocidad, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies, y yo estaba aterrorizada. Aún así, seguía avanzando. Entonces, un chirrido de frenos me hizo saltar. La camioneta negra de mi padre se detuvo de golpe justo frente a mí. Él salió del vehículo, el rostro pálido de rabia, mirando la carretera vacía detrás de mí como si buscara señales de peligro. «Olivia, ¿dónde está tu coche?», gritó por encima del rugido del tráfico. Lo miré a los ojos y finalmente solté la verdad. Anthony había tomado mis llaves. Él dijo que yo no estaba en condiciones de conducir. El silencio dentro de la camioneta de mi padre era casi tangible, un contraste marcado con el rugido de la autopista que habíamos dejado atrás. El aire acondicionado soplaba contra mi cara, secando el sudor, pero no lograba quitarme el nudo frío que sentía en el estómago. Noah se había quedado dormido casi de inmediato en el asiento, meciéndose con la vibración del motor. Miré su pequeño rostro tranquilo y sentí como mis manos empezaban a temblar. La adrenalina se desvanecía, dejando solo una sensación pesada de vergüenza. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mi padre sin mirarme, los ojos fijos en la carretera y las manos aferrando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No hablaba como padre preocupado. Sonaba más como un jefe de policía interrogando a un testigo. 6 meses, susurré, desde que Noah había cumplido 18 meses. Él respiró hondo. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no parecía abuso, papá. Ese es el truco». No empezó con un cerrojo en la puerta ni un puño levantado. Comenzó con algo pequeño, como una cazuela. Comenzó con Susan llegando con la cena y diciendo: «Pareces exhausta, Olivia. Déjame encargarme de la noche». Y yo estaba cansada, así que lo dejé pasar. Luego fue Anthony quien decía: «Cariño, ¿por qué preocuparte por las cuentas? Soy contable. Déjame manejar las finanzas para que tú puedas concentrarte en Noah». Y yo estaba estresada, así que le agradecí. Miré por la ventana los árboles pasar borrosos, dejando que el mundo se difuminara a mi alrededor. Necesitaba que entendiera cómo funcionaba la trampa. Es como la historia de la rana hervida, papá. Seguro que la conoces. Si pones a una rana en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la colocas en agua fría y va subiendo la temperatura poco a poco, se cocina sin darse cuenta hasta que muere. Así se sentía mi vida. El calor subía 1 grado a la vez. Primero, Susan se mudó a la casa de invitados para ayudar. Luego, estaba en mi cocina todas las mañanas, criticando el valor nutricional de la avena que preparaba. Después, empezó a revisar mis recibos del supermercado, rodeando con un marcador los productos que ella consideraba un desperdicio. Cuando me quejé, Anthony dijo que yo era ingrata, que todo era ansiedad posparto. La mandíbula de mi padre se tensó al escuchar eso. «¿Un doctor lo dijo?», preguntó. «No», respondí. «Anthony lo dijo». Cada vez que cuestionaba por qué movía nuestros ahorros a cuentas nuevas a las que yo no tenía acceso, me llamaba paranoica. Cada vez que preguntaba por qué Susan tenía una llave de nuestro dormitorio, me decía que estaba siendo difícil. Me hicieron sentir como si mi cerebro estuviera roto. La semana pasada, intenté ir al parque y descubrí que mis llaves habían desaparecido. Anthony dijo que las había tomado por mi propia seguridad, porque últimamente me sentía distraída, que solo estaba tratando de protegerme. Miré mis manos, ya en carne viva de tanto agarrar las correas del portabebés. Revisaron mi teléfono, papá. Todas las noches.
Anthony decía que solo quería asegurarse de que no estuviera doom scrolling, que eso dañaba mi salud mental, pero en realidad estaba leyendo mis mensajes. Estaba rastreando mi ubicación. Dejé de llamarte porque no quería que tú lo supieras, y tampoco quería que ellos supieran que me estaba quebrando. Pensé que si me comportaba mejor, si solo me mantenía tranquila, tal vez me devolverían mi vida. Mi padre estacionó la camioneta en el arcén y la puso en parque. Se giró hacia mí y la mirada en sus ojos no era de enojo hacia mí. Era la concentración fría y letal de un hombre que había pasado 30 años cazando depredadores. «Eso no ayuda, Olivia», dijo, con voz baja y firme que helaba la sangre. «Eso es un asedio. Te aislaron, te desarmaron y luego te hicieron rehén. Vamos a solucionarlo». El pánico me quemaba en el pecho. «No, papá, por favor, no puedo». «No vamos a hablar más», dijo, volviendo a poner la camioneta en marcha. «Vamos a recoger tus cosas. Hoy sales de esa casa y nunca más tendrás que caminar por el borde de una carretera». Las llantas crujieron sobre el impecable camino de grava. La camioneta de mi padre se veía fuera de lugar entre los sedanes importados y los setos perfectamente podados. La finca estaba silenciosa. Una fortaleza de estuco beige y hierro forjado. Mi padre apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. A través del parabrisas los vi a ellos. Anthony y Susan estaban en el patio. Susan reía, sosteniendo una copa de vino blanco, mientras Anthony miraba su tablet. Parecían sacados de una revista. Parecían personas normales, no los que habían obligado a una madre y a su hijo a caminar kilómetros por el arcén de una carretera. «Quédense aquí», dijo mi padre. Lo ignoré. Desabroché el asiento de Noah, mis dedos torpes con las correas, y lo levanté a mis brazos. No me quedaría atrás. Caminé por el sendero detrás de mi padre, igualando su paso. Susan nos vio primero. Su sonrisa no desapareció, solo se congeló. «¡Oh, miren quién volvió!», exclamó, con voz brillante y frágil. «Harold, llegas justo a tiempo para una copa de chardonnay». Mi padre subió los escalones de piedra, sus botas pesadas resonando en la losa. No miró el vino, miró a Anthony. «¿Dónde están sus llaves?», preguntó. Su voz era ese murmullo bajo que usaba con sospechosos, el que hace que la gente contenga la respiración sin darse cuenta. Anthony se levantó, alisando su polo como si nada pasara. «Harold, no hagamos un drama», dijo. «Solo estábamos preocupados por ella. Ha estado inestable. Tomamos las llaves por su propia seguridad. Ya sabes cómo son las madres primerizas». La misoginia disfrazada de preocupación práctica me hizo hervir la sangre. Me adelanté de detrás de mi padre. «No estoy inestable, Anthony. Me voy». Susan soltó una risa corta y aguda, como un ladrido. «¿Vas a irte? ¿A dónde, Olivia? No tienes trabajo, no tienes coche, apenas te queda una neurona que no esté dedicada a los pañales. Te estamos protegiendo. Mantenemos a esta familia unida porque claramente tú no puedes hacerlo». Mi padre se interpuso entre nosotros. No levantó la voz, no gesticuló, solo la miró, frío y firme. «No la estás protegiendo, la estás reteniendo como rehén. Devuélvele las llaves». «No». Anthony cruzó los brazos tratando de igualar la presencia de mi padre, pero se veía ridículo. «¿Ok, Harold? ¿Vas a arrestarme? Es mi coche, es mi casa. Yo pongo las reglas. Ella quiere irse. Puede caminar, pero no se lleva a mi hijo». El aire del jardín cambió de repente. Los pájaros parecieron quedarse en silencio. Mi padre dio un paso más hacia Anthony. «¿Quieres hablar de reglas? Bien, hablemos de la ley», dijo. «Estás reteniendo sus pertenencias personales, la estás impidiendo moverse libremente, y si tratas de impedir que se vaya con su hijo, eso es secuestro ilegal». Susan se rió, un sonido vacío. «Oh, por favor, está histérica, necesita descansar». «Necesita su pasaporte», dijo mi padre, girándose hacia mí. «Entra,
Toma tus documentos, toma las cosas del bebé. Yo me encargo de ellos. Corrí junto a Anthony, esquivando su mano extendida. Escuché a Susan gritar algo sobre allanamiento y la policía, pero la voz de mi padre lo apagó todo. Adelante, Susan, llámalos. Me encantaría poder explicarle todo a mis antiguos colegas, pensé. Subí corriendo las escaleras, mi corazón golpeando en mis costillas. La casa ya no se sentía como hogar. Estaba fría, extraña, como si fuera una escena del crimen. Abrí la puerta del armario de golpe, moviendo las manos de manera frenética y torpe. No doblé nada. Empaqué la ropa en la bolsa de viaje, los bodys de Noah, mis jeans, cualquier cosa que pudiera tomar. Mi respiración era irregular, un ritmo frenético de pánico. Mi padre estaba en el umbral, de espaldas a mí, vigilando el pasillo. Era una estatua, una barrera silenciosa entre mí y las personas que habían desmantelado mi vida lentamente. Me detuve un segundo, aferrándome a la manta favorita de Noah. «Papá», susurré. No se dio la vuelta. Sus hombros estaban rígidos. Entonces lo recordé. 6 meses atrás, cuando habló con voz áspera por un dolor que no esperaba. La cena de domingo, cuando no te reíste ni una vez. La forma en que miraste a Anthony antes de responder una pregunta simple. Vi la luz apagándose en tus ojos, Olivia. Me quedé congelada. Lo sabía. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Continuó con la voz quebrándose. La cena de domingo cuando no te reíste ni una vez. La forma en que miraste a Anthony antes de responder una pregunta simple. Vi la luz apagándose en tus ojos, Olivia. Me quedé congelada. Lo sabía. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Continuó con la voz quebrándose. Me dije a mí mismo que el matrimonio es difícil, que no debía intervenir, que estaba ayudando al darte espacio. Pensé que estaba respetando tus límites, pero no lo estaba. Te estaba dejando atrás, en territorio enemigo, sin defensa. Lo siento mucho. La culpa de su voz era pesada, casi física. Era el arrepentimiento silencioso de un vigilante que se queda dormido mientras su castillo es invadido. Caminé hacia él y apoyé mi mano sobre su brazo. «Ahora estás aquí», dije. «Pero papá, necesitas entender algo. No me quedé porque fuera débil». Se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos, buscando comprender. Me quedé porque tenía miedo de que si me iba sin un plan, se llevarían a Noah. Saqué una carpeta que había escondido debajo del colchón, el único lugar que Susan nunca revisaba, demasiado ocupada inspeccionando el polvo de los zócalos. La abrí. Dentro había fotos de los estados de cuenta bancarios de Anthony que había capturado cuando dejaba su laptop abierta, capturas de pantalla de sus mensajes con Susan, discutiendo cómo controlarme y manejarme. «No solo estaba sobreviviendo, papá», dije, tratando de mantener la voz firme. «Estaba reuniendo munición. Es la cadena invisible del sobreviviente. No tiras de ella porque solo te ahoga más. Esperas. Abres la cerradura mientras ellos duermen». Estaba esperando el momento en que pudiera irme con Noah y no volver jamás. Hoy era ese momento. Mi padre miró la carpeta y luego me miró a mí. Ya no veía a una víctima, veía a su hija, fuerte y decidida. «Vamos», dijo. Salimos del dormitorio. Anthony estaba al pie de las escaleras, mirándonos con una mezcla de furia e incredulidad. Susan estaba detrás, con el teléfono en la mano, lista para actuar. «No puedes llevártelo», gritó, señalando a Noah en mis brazos. «Eso es secuestro. Tengo a la policía en línea ahora mismo». Mi padre ni siquiera disminuyó el paso. Bajó las escaleras con calma, firme, obligando a Anthony a retroceder. «No es secuestro que una madre viaje con su hijo», dijo mi padre, con la autoridad de alguien que conocía cada estatuto de memoria. «Pero impedir que alguien abandone un lugar es detención ilegal. Y si mientes a un operador del 911 sobre una disputa de custodia para provocar una respuesta policial, eso es presentar un informe falso. ¿Quieres que te explique las pautas de sentencia?». La boca de Susan se cerró de golpe. Su pulgar temblaba sobre la pantalla del teléfono. Caminé más allá de ellos, sin mirar a Anthony, sin mirar la cocina donde había llorado sobre el pan quemado. Salí por la puerta principal hacia el sol cegador de la tarde. El aire sabía diferente aquí. Sabía a oxígeno.
El camino hacia la casa de mi padre se sintió como el primer respiro real que había tomado en un año. Y el silencio no estaba vacío, era seguro. Noah balbuceaba en el asiento trasero, señalando los árboles que pasaban, completamente ajeno a que su madre acababa de arruinar la vida de alguien para proteger la suya. Al llegar al camino de entrada de la casa de mi padre, esperaba sentir alivio. En lugar de eso, mi mente explotó. La adrenalina desapareció de golpe, dejándome temblando y con un nudo en el estómago. «Tenemos que revisar todo», dije, dejando la bolsa de viaje sobre la mesa de la cocina. Mi padre estaba al teléfono con su abogado, pero me hizo un gesto afirmativo con la cabeza sin soltar la conversación. «¿Todo qué?», preguntó. «Todo. El dinero, los documentos, todo lo que puedas imaginar». Saqué la carpeta que había logrado tomar del despacho de Anthony mientras mi padre bloqueaba las escaleras. Mis manos temblaban al abrirla. Extractos bancarios, contratos de préstamo, documentos de propiedad. Me tomó un tiempo procesar la magnitud del desastre. Papá colgó el teléfono y se acercó a mí. «¿Qué descubriste?» Miré los papeles en mis manos, los números bailando ante mis ojos. «Mi coche», susurré. ¿El SUV que te compré cuando nació Noah? Sí. Ya no está. Anthony lo vendió hace 3 semanas en un concesionario del condado vecino. La factura de venta estaba ahí, fechada un día después de que él tomara mis llaves. $12,000. El rostro de mi padre se endureció, controlando la rabia que hervía por dentro. ¿Vendió un regalo que le hizo su esposa? No solo eso, papá. Mira esto. Le mostré un recibo de transferencia bancaria. El dinero se había usado para pagar una tarjeta de crédito. Pero la tarjeta no está a su nombre, está a nombre de Susan. Mi padre tomó el papel y lo examinó con calma, pero su expresión era grave. ¿La deuda de Susan por juego o un negocio fallido? ¿Qué importa? Robaron tu coche para pagar sus cuentas. Pero lo peor estaba por venir. Seguí revisando la carpeta y mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Había un documento de préstamo de un prestamista privado, $40,000. El prestatario estaba listado como Olivia Miller. «No firmé esto», dije, mi voz temblando. «Papá, mira la firma». «Perfecta, como de libro, como si Anthony intentara copiar tu letra», dijo él. Sentí que la habitación daba vueltas. Había sacado un préstamo de $40,000 a mi nombre. ¿Y el fondo fiduciario educativo? ¿Los $56,000 que me dejó mi abuela? Intenté entrar a la aplicación bancaria en mi teléfono, mis dedos resbalando por la pantalla. Contraseña incorrecta. Intenté de nuevo. Bloqueada. Llamé al número automático, usando mi seguro social. El saldo de la cuenta terminada en 44.92 es 0. Dejé caer el teléfono. Se habían llevado todo. El coche, el fondo fiduciario, mi crédito. Esto ya no era control, era un intento deliberado de destruirme y atraparme sin salida. Mi padre revisó los documentos, el préstamo falsificado, la venta del coche, las transferencias. Su rostro se endureció. «Esto no es un problema matrimonial», dijo. «Esto es fraude criminal». Cuando Anthony y Susan llegaron gritando, amenazando con llamar a la policía y cuestionando la custodia, abrí la puerta con calma y le entregué el sobre a mi padre. Dentro estaba la evidencia: préstamos falsificados, registros bancarios, la firma manipulada. Su confianza se desmoronó mientras hojeaba los documentos. «Robaste $56,000», dije, con la voz firme. «Esto ya no es un matrimonio, esto es un crimen». Les di una opción simple: devolver el dinero antes de la mañana o el archivo completo iría directamente al fiscal del distrito. Se fueron en pánico, completamente expuestos e impotentes. 3 meses después, cerré la puerta de mi propio apartamento, pequeño, tranquilo, elegido por mí. Mi saldo bancario era modesto, pero era mío. Anthony enfrentaba cargos. Yo estaba reconstruyendo mi vida. Ya no sentía gratitud por la jaula que me habían impuesto. La había destruido y sobre sus ruinas construido algo que era completamente mío. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a seguir creando más contenido. Gracias por tu apoyo.